Bienvenidos a la capacitación de manejo seguro de sustancias químicas. Mi nombre es Silvia Juliana Pradilla, ingeniera química, especialista en seguridad y salud en el trabajo, y de parte de ARL Sura le damos la bienvenida a la capacitación. Cuando hablamos de sustancias químicas, me gusta iniciar con esta frase que dice que nadie se cuida de lo que no sabe que le causa daño. Y muchas veces con las sustancias químicas nos pasa eso. Podrían ser enemigos silenciosos, ya que siempre van a tener un fin, pero muchas veces desconocemos sus peligros y riesgos. Cuando hablamos de sustancias o compuestos químicos y sus derivados, hacen parte de nuestra vida moderna porque su utilización hace parte de muchos productos procedentes de plásticos, de fibras sintéticas, de pinturas, de pegantes, de tintas, de pigmentos, insecticidas, combustibles, químicos orgánicos, inorgánicos, aceites comestibles y miles de productos más, los cuales hacen parte del desarrollo y el bienestar de la humanidad. En la capacitación de Alma Café en productos químicos y manejo seguro de estos químicos, vamos a hacer énfasis en los productos de limpieza. Y entre los productos de limpieza, esta imagen muy diciente que hace parte cuando hacemos mezclas peligrosas o cuando tenemos un espacio muy encerrado, como pasa en los baños, como lo que dice la imagen presente, que dice yo después de las mezclas que hice para lavar el baño y la persona está desmayada. Cuando tenemos los productos de aseo, de limpieza, que utilizamos en la empresa y que muchas veces también utilizamos en nuestros hogares, porque hacen parte de productos comerciales que compramos, hacemos estas mezclas incompatibles por desconocimiento de esos productos. Entre las mezclas incompatibles que tenemos es mezclar el hipoclorito de sodio, que es lo que conocemos o que compramos como Clorox, límpido o blancos o de la marca que compremos, que en este caso su compuesto activo es hipoclorito de sodio, y lo mezclamos con otros productos, comúnmente con jabón en polvo, lo hacemos con limpiajuntas, lo hacemos muchas veces con Barsol o Biobarsol, o lo hacemos con otros productos desinfectantes como es el amonio cuaternario. Estas mezclas son incompatibles ya que el cloro en sí está en estado gaseoso y cuando se hace una mezcla lo que estamos levantando aún más sus gases y vapores y generamos unos productos tóxicos. Entonces, los productos de aseo en sí se pueden mezclar, pero con agua, se deben diluir y muchas veces tenemos una recomendación de ese proveedor de cómo lo debemos diluir. También muchas veces utilizamos el hipoclorito de sodio en nuestros hogares, por ejemplo, en mezclarlos con vinagre blanco o mezclarlos con el limón o mezclarlo con este tipo de cosas que también generan mezclas incompatibles. ¿Por qué? Porque el hipoclorito de sodio es un producto alcalino, altamente alcalino básico. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve en una escala de pH de la más alta alcalinidad. El pH va de una sustancia, digamos, neutra es 7, de 8 a 14 es alcalino básico y debajo de 7, que sería de 0 a antes de 7 sería ácido. El hipoclorito de sodio es altamente alcalino y básico que está en su pH de 13 a 14 y normalmente genera mezclas incompatibles con los otros productos porque son de características ácidas, amoniacales o son de características como los peróxidos de hidrógeno, como por ejemplo cuando tenemos ese limpio ropa color. En sí hacemos mezclas incompatibles. La lección es que los productos de limpieza no se deben mezclar, solamente se deben mezclar con agua. Y en este caso la mezcla más común es la que acabamos de decir. Entonces, cuando hablamos de peligros químicos y efectos posibles, entre los peligros químicos podemos tener exposición a salpicadura de líquidos a través de gases y vapores, a través de material particulado, y el material particulado es el que es muy pequeñito, no es perceptible a nuestra vista, es de 10 micras, entonces realmente deberíamos hacer una medición a polvos orgánicos, inorgánicos, a fibras, que en este caso podemos tener un ejemplo, la fibra de asbesto, la fibra de vidrio, y a humos metálicos y no metálicos también podremos tener un ejemplo cuando se hace un proceso como es, digamos, es en la soldadura. Entonces, es la forma de clasificar los peligros químicos y sus efectos o riesgos posibles irían desde una irritación que puede ser leve o puede ser más fuerte a una quemadura o a una intoxicación crónica que es con el paso del tiempo, de los años. Por eso pueden ser los químicos enemigos silenciosos porque realmente llegamos a conocer que estamos
con unas consecuencias cuando estamos enfermos, como por ejemplo es el asbesto que produce cáncer y se produce a los 15, 20 años de exposición, una exposición aguda que es con un corto plazo en el instante, como en el ejemplo de la imagen, cuando se hace una mezcla incompatible de productos de aseo y quedamos desmayados, como apareció en la primera imagen en la limpieza, por ejemplo, de un baño. Dermatitis de contacto, lesiones sistémicas que pueden producir los químicos y debemos conocer si en órganos como riñones, hígado, pulmones, cáncer y en el peor de las consecuencias, la muerte. Entonces los químicos tenemos diferentes vías de ingreso, ¿cierto? La piel, sea por cualquier parte de nuestro cuerpo, ojos, rostro, manos, pies, a través de la vía respiratoria, nariz, boca, llega a los pulmones, a través de la vía parenterales, que es cuando tenemos una herida abierta, y a través de la vía digestiva, boca, llega a través del estómago y a los intestinos. Muchas veces esto se da cuando tenemos productos que reenvasamos en envases de bebidas de consumo masivo, la gaseosa, la ponimalta, en sí, el agua, y se parecen físicamente a lo que estamos reenvasando. Entonces, para yo poder conocer si un producto químico es peligroso o no, tenemos normalmente dos fuentes de información. Una es la ficha de datos de seguridad o hojas de seguridad y la otra es la etiqueta. Cuando hablamos de fichas de datos de seguridad, la ficha se divide en 16 sesiones. Vamos a explicar las sesiones a manera gráfica, pero la idea es hacer énfasis en las sesiones que son más significativas al usuario de una sustancia química, no más importantes, pero sí más significativas. La sesión número 1 de la hoja de seguridad siempre va a hablar de la identificación del producto, nombre comercial, para qué se usa, nombre, dirección y teléfono del fabricante, del importador, del proveedor puede tener. La sesión 2, importantísima para el usuario, con estas sesiones que también según normatividad legal colombiana se debe etiquetar las sustancias químicas y en esta sesión vamos a verlo más adelante en cómo se divide. Sesión 3, composición, como el ejemplo que yo estaba dando. Límpido, en sí su composición es hipoclorito de sodio, clorox, hipoclorito de sodio. Sesión 2 de peligros. Tenemos un pictograma. Entre los pictogramas del sistema globalmente armonizado, que es el sistema que Colombia acoge desde el decreto 1496 en el año 2018, que es un sistema para identificar los peligros químicos, no solo a nivel Colombia, sino a nivel del mundo, tenemos el SGA. En el SGA tenemos unos pictogramas donde nos revela peligros físicos al medio ambiente o a la salud humana. Entre los peligros físicos tenemos el pictograma que estamos viendo es el de explosivos. El siguiente sería un producto corrosivo para metales o corrosivo para la piel. El siguiente es un producto inflamable. La llama con un círculo es un producto comburente o un producto oxidante. Entre los comunes que se utilizan en el aseo es el peróxido de hidrógeno, que les comentaba que es el agua oxigenada, es uno, el límpido, los productos que usamos para la ropa color, es hechos a base de peróxido de hidrógeno. Tenemos los gases comprimidos, los productos irritantes, este símbolo podría estar en un jabón, porque pues un jabón puede ser irritante. Los productos que tienen peligro por aspiración son mutagénicos, peligro a la fertilidad o cancerígenos contienen este símbolo y hay que leerlo en palabras que significa. Los tóxicos agudos, entendiendo que toxicidad aguda es algo que no se da con el paso de los años, sino se puede dar en un corto, muy corto plazo o de inmediato. Y el peligro al medio ambiente acuático. Adicionalmente, en el sistema globalmente armonizado tenemos dos palabras, una que es peligro para las categorías más graves y atención para las categorías menos graves. Tenemos las indicaciones de peligro, que ya son con palabras lo que los pictogramas nos querían revelar, y son las frases H. Tenemos los consejos de prudencia, porque si nos dan un peligro, nos van a dar un consejo de prudencia referente a ese peligro, que es el buen uso, el manejo, lo que no debemos hacer. Entonces, tenemos los consejos de prudencia, que son las frases P en el sistema globalmente armonizado. Y así está la sesión 2. Con estas indicaciones de pictograma, palabra de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia es que se deben etiquetar nuestros productos químicos. Las medidas en caso de primeros auxilios, siempre las medidas en caso de primeros auxilios en una sustancia química es en caso de contacto con los ojos, de ingestión, en contacto con la piel.
Por excelencia, el primer auxilio en contacto con la piel y los ojos es lavar con abundante agua, retirar la ropa contaminada durante varios minutos y en caso de ingestión sí es importante leer la hoja de seguridad de cada producto químico porque algunos pueden indicar no inducir al vómito, otros que tal vez se puede, unos de puede tomarse algo, agua, leche y otros que no se puede, simplemente es ir al médico. En caso de incendio tenemos la sesión número 5. Entonces, que debemos identificar si tenemos productos inflamables. En caso de vertimiento accidental, entonces cuando tenemos almacenamientos con grandes cantidades, normalmente las empresas tienen un kit de derrames y eso es el buen manejo del kit. La sesión número 7 hablamos de almacenamiento y manipulación del producto químico, nos da unos consejos adicionales. Y esa sesión 7 junto con la 10 que hablamos de estabilidad y reactividad, en la estabilidad y reactividad conocemos si una sustancia genera reacciones peligrosas con otro, con quien es incompatible para el almacenamiento, entre otros, se usa para el almacenamiento. Si como usuario del químico necesito saber con qué protegerme, que es importantísimo, los elementos de protección personal, la sesión número 8 y la sesión número 9 son propiedades físicas y químicas de la sustancia que no usamos como usuario, ¿sí? No realmente no utilizamos mucho. Ya al final tenemos un bloque complementario que como usuario de una sustancia química no usamos realmente, que es la parte de toxicología, desechos, ecología, transporte adicional y reglamentaria. Ya cuando hablamos de la etiqueta, el rotulado, que son aquellas que se encuentran en el envase o en embalaje del producto químico y proporcionan información necesaria sobre el almacenamiento seguro de esos productos químicos, nos los da con colores, con símbolos, con rótulos sobre riesgos y consejos de seguridad, son esas advertencias que hacen sobre el riesgo del producto químico. Las etiquetas obviamente deben estar en buen estado y deben ser legibles. En los elementos de la etiqueta, como ya indicamos en la anterior presentación, estamos hablando que deben ser según el sistema globalmente armonizado. Esto es un ejemplo de una etiqueta. Debemos tener el nombre del producto, el componente de ese producto peligroso, en este caso alcohol, dice etanol, las indicaciones de peligro, para el caso del ejemplo estamos hablando de un alcohol, dice líquidos y vapores muy inflamables, son las indicaciones de peligro, las frases H, provoca irritación ocular grave, y nos da unos pictogramas para la inflamabilidad y la irritación. Tenemos la palabra advertencia, que son los peligros, y tenemos consejos de prudencia. Para el caso del ejemplo, nos dice mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas o cualquier fuente de ignición, no fumar. Efectivamente es un producto altamente inflamable, ahí nos está dando, y nos pide que como es un producto irritante ocular, que llevemos máscara y gafas de seguridad. Y adicionalmente nuestra etiqueta siempre debe contener el nombre, el contacto de emergencia, nombre y dirección del proveedor del químico. Importante en el uso de los químicos es usar el elemento. Entonces, yo debo conocer qué peligros yo me voy a exponer con ese producto, cuál es la manera segura de utilizarlo, ¿cierto? Que eso está entre la sesión 2, cuál es la correcta almacenar, sesión 7 y sesión 10, y qué elementos debo utilizar, sesión 8. Entonces, dentro de la sesión 8 tenemos, nos habla de los elementos. Aquí vamos a hablar de los elementos en general que podemos usar para los químicos, pero que debemos ser específicos según, uno, la vía de ingreso del producto químico, según también en qué estado está, si es sólido, líquido y gaseoso, debemos tener en cuenta todo eso. Entonces, en protección en manos podemos tener elementos de protección a base de nitrilo, de vinilo, de neoprena o de PVC. En el aseo normalmente se usa mucho PVC y nitrilo. En protección en ojos podemos tener las monogafas, máscaras, gafitas totalmente cerradas para que no entren el químico por la parte de encima o la atrás de los ojos, visores o gafas de seguridad que ya deberían ser pegaditas, o protección respiratoria que ya va a depender si estamos expuestos a un gas o un vapor o algo que está en polvo, material particulado, para decir que son filtros para gases y vapores o son filtros para material particulado tipo N95 o P95. Protección en cuerpo, depende del químico, pero si es una sustancia que no requiere un traje especial, nuestro uniforme, y protección en pies porque no debemos manipular una sustancia química con el zapato abierto, ¿sí? Sino zapato cerrado. Ya para finalizar esta capacitación de manejo seguro de productos químicos, tenemos que los químicos, para poderlos yo manipular, cualquier producto, yo previamente debo conocer la naturaleza de este, debo conocer sus peligros, debo conocer sus precauciones, debo siempre usarlo en un lugar ventilado
o tener extractor o algo donde no se concentren los gases y vapores. Debo conocer la ubicación de los equipos de emergencia en caso de un extintor, de un kit de derrame, de un botiquín. Debo, si tengo un producto de alta peligrosidad que conoce simplemente ciertas personas, manejarlo bajo llave. Si yo voy a trasvasar una sustancia química a otro recipiente, el último debe etiquetarse también y los envases que contengan productos químicos deben permanecer bien cerrados para evitar la emanación de vapores. Cuando hablamos de reetiquetar un producto, cuando hago reenvases, no solamente es con el nombre, debe ser con los elementos que hablamos, pictograma, palabra de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia. Nunca guardar los alimentos en los espacios donde guardo químicos. Nunca utilizar los envases de consumo masivo para almacenar sustancias químicas, ni viceversa. Los envases de las sustancias químicas para contener un alimento. Si un espacio físico de almacenamiento se presenta una fuga, un gas o un vapor, hay que evacuar. Siempre use los elementos de protección personal y ropa de trabajo adecuada a la naturaleza de la sustancia. Almacene según la compatibilidad de los químicos. No vierta desagüe en las sustancias químicas que dañemos los cuerpos de agua y la disposición de final de los residuos peligrosos, que todo envase vacío de un producto químico se considera una sustancia peligrosa. Muchas gracias. Esto es una corta capacitación, pero sustanciosa.